Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy tengo un gusto verdaderamente grande en presentarles a mi invitado de esta noche. Él es el arquitecto Álvaro Vélez, quien es director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Hemos tenido la oportunidad de que nos ha acompañado en ocasiones anteriores y esta vez pues queremos hablar de esa función que está desarrollando desde el principio de este año, de estar ahí al frente de nuestro maravilloso Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sí. Cuéntanos un poquito, primero te damos la bienvenida y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Sí, te agradezco mucho primero la invitación. No es la primera ocasión, ya estuvimos algunos años atrás aquí conversando sobre el desarrollo y la ciudad para vivir y la ciudad como un instrumento de crear ciudadanía, que fue la labor que yo estuve durante 10 años en la municipalidad trabajando y fui cofundador de Urbanística Taller del Espacio Público y de la empresa metropolitana de vivienda y desarrollo urbano en aquella época, y ahí quedó pues una trayectoria, un legado colectivo, digamos, donde me tocó participar y tuve un espacio, ¿verdad?, de no estar en cargos públicos, pero de pronto me llegó la lotería, diría yo, porque el cargo de director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias yo lo tomo como un honor verdadero y como un desafío para mi carrera profesional y para mi construcción como persona. Entonces, estoy en un momento muy importante, me siento orgulloso, me siento muy guatemalteco y me siento muy animado y estimulado, en el mejor sentido de la palabra, para ver cómo sacamos adelante el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Muchas gracias, Álvaro. Verdaderamente esas son palabras que reflejan lo que este programa quiere hacer, es acción positiva, un ciudadano que de veras tiene el conocimiento, la experiencia y sobre todo ese deseo que está expresando tan grande y también de hacer algo bueno por Guatemala. Álvaro, cuando uno va manejando en la Sexta Avenida, que ahora pues el tráfico como cuesta y te da tiempo, uno mira hacia su derecha y admira contra ese fondo bellísimo de los volcanes de Guatemala, vemos ahí esa joya que es el Teatro Nacional, el Centro Cultural, y me recuerdo aún cuando leemos un poco de la historia, que pues el gran maestro Efraín Recinos cuando lo diseña y piensa en él, cabal lo piensa en esa forma, algo que no contraste con la naturaleza, sino que se funde con la naturaleza atrás con la belleza de nuestros volcanes. Así fue la idea del diseño, entiendo yo. Sí, tenemos la suerte los guatemaltecos, lo voy a tratar de decir en palabras emocionales, más que racionales. Nosotros tenemos un Tikal, un Copán, un mirador en tiempo real en el corazón de la ciudad de Guatemala y no lo vemos. O sea, tenemos una pieza única, magnífica, que no la encontramos en ningún lugar del mundo. Es un conjunto arquitectónico, paisajístico, es escultórico y en todos los sentidos una composición. Efraín Recinos, en mi opinión, en ese sitio pasa más allá de ser los atributos que he dicho, en lo que yo llamaría un constructor de lugares. Y al ser un constructor de lugares estamos hablando del mundo maya, del mundo de los centros ceremoniales, estamos hablando de la Gran Grecia y de la polis, o sea, construir el lugar. El lugar significa un espacio en el cual surge una singularidad. Efectivamente, Efraín Recinos retomó en su arquitectura valores del paisaje guatemalteco, insumos, por llamarlo, pero no es la palabra correcta, sino influencias de la arquitectura prehispánica maya, de los colores, simplemente, y del paisaje. Y entonces hizo una mezcla cuyo crisol es el conjunto que vemos ahora. Justamente la composición los volúmenes grandes de la gran sala, justamente tienen las inclinaciones que son una metáfora de los volcanes que tenemos en el poniente. Vemos el volcán de fuego, el volcán de agua, y un poco más hacia el sur, ¿verdad? Surponiente, está el volcán de Pacaya. Y hacen un diálogo verdaderamente increíble el conjunto arquitectónico monumental con el fondo. Y luego tenemos una declinación en tonos azules a blancos, ¿verdad? Una declinación muy sutil que elabora él con mosaico veneciano que se trajo de México en su momento, y entonces hace una referencia al azul y al blanco del cielo guatemalteco. También podemos ver las inclinaciones del volumen, y eso está haciendo una referencia a las pirámides de Tikal, ¿verdad? Clarísimas, ¿verdad? Pero sin copiar, ese es el punto. Es una
es una recreación del siglo XX básicamente. Además hay referencias también muy escondidas, podemos llamar, pero si prestamos atención hay también unos dinteles que están prácticamente reelaborando los jaguares del mundo maya y el simbolismo que ellos tenían, el jaguar en posición de ataque y en posición de tranquilidad. Eso lo podemos ver también en algunas fotografías que les dejé para que ustedes puedan verlo en su momento. Entonces, estamos hablando de una arquitectura universal y local a la vez. Eso es la gran novedad y el gran aporte de Efraín Recinos. Y miren qué lindo verdaderamente oír esa descripción que nos hace aquí el arquitecto, porque pues se siente, se vive un poco de lo que Efraín Recinos dio en lo que estaba haciendo. Pero verás, cuando pasen ustedes ahí, miren, levanten su vista y van a admirar esa maravillosa obra. Ahora, algo interesante en esta historia, Álvaro, es de que este era un fuerte militar, el fuerte de San José. Y tal vez si nos contaras tú un poquito de esa historia, de dónde viene un poco el antecedente, la revolución de 1944, qué sucede en ese momento y cómo hemos llegado a este punto. Sí, entonces tomando las frases anteriores, Efraín Recinos se constituye en un constructor del lugar, y yo diría también metafóricamente en un tejedor del tiempo. O sea, en ese sitio el tiempo confluye, y ese tiempo podemos rastrearlo de una manera como millones de años, pero tenemos poco tiempo. Pero la colina del fuerte de San José de Buenavista es un elemento geológico de gran importancia en lo que es la constitución del antiguo, o lo que es el Valle de la Nueva Guatemala de la Asunción, o el que se llamaba el Valle de las Vacas, ¿verdad?, en el siglo XVII y XVIII. Nos damos cuenta, y los invito a los ciudadanos, como ya tú invitabas, cuando pases en tu vehículo o en el Transmetro, o simplemente como peatón. O hasta pararse simplemente y admirarlo, ¿verdad? Entonces vas a ver que está en alto, que parece muy obvio, pero esa altura es lo que se llaman los altos estructurales del relieve del Valle de Guatemala, que se construyeron millones de años atrás por un sistema y un modelo geológico que se llama por subducción. Hubo en la época prehistórica en Guatemala 2 volcanes hoy inexistentes, que era el volcán de Pinula y el volcán de Naranjo, de Misco. Ambos tenían, digamos, un choque tectónico entre ambos volcanes, y por eso y le digo a los ciudadanos, un poco invitándolos a vivir la ciudad de otra manera, cuando vayan de regreso, a los que viven en carretera El Salvador o San José Pinula y van subiendo la carretera El Salvador, que se olviden de ese tráfico infernal cotidiano y que piensen que están subiendo lo que quedó de un antiguo volcán, que era el volcán de Pinula. Digamos, lo que quedó, el vestigio que quedó del volcán, esa ascensión que tienen ahí. Y los que van a Misco, por lo mismo, que van otra vez en ese mismo tráfico, como van subiendo paulatinamente, si se dan cuenta, están subiendo a lo que quedó, ¿verdad?, el vestigio arqueológico, geológico, mejor dicho, que quedó. Ambos volcanes chocaron bajo el valle, por ponerlo muy gráfico, y entonces levantaron ambos el valle y crearon lo que es la colina del Fuerte de San José. O sea, nosotros somos producto de la geología. Y por eso cuando uno va sobre la Bolívar, puede voltear a ver, si va de sur a norte a la derecha, y mira la zona 4 y la zona 9 abajo, porque todos vamos en la parte alta de esos altos estructurales. Santa Lucía, con todo el sabor de la Navidad en su mesa. El sabor que nos gusta para compartir en estas fiestas. Santa Lucía, en su mesa todo el día. Y por eso cuando uno va sobre la Bolívar, puede voltear a ver, si va de sur a norte a la derecha, y mira la zona 4 y la zona 9 abajo, porque todos vamos en la parte alta de esos altos estructurales. Se declina un poco por el centro y vuelve a aparecer en el Cerro del Carmen. Esa es una historia, pero tiene, digamos, ese tipo de referencias geológicas también la colina, y entonces justamente por sus propiedades de la altura le dieron un carácter estratégico, y eso fue interpretado a mediados del siglo XIX, cuando se estaban dando las guerras centroamericanas, ¿verdad?, las guerras por los unionistas y los que estaban, los conservadores. Era una lucha entre conservadores y liberales, desde ahí viene
los liberales que estaban encabezados por Morazán y los conservadores por Carrera, gana Carrera, y ese fuerte de San José de Buenavista es una iniciativa de mediados del siglo XIX justamente, y se instala para proteger todo lo que venía, las amenazas que venían a través de lo que era el antiguo Camino Real del Golfo, el que venía de la antigua Santiago de los Caballeros, antigua Guatemala, que es viniendo por la actual Roosevelt, por el Guarda y viniendo por la Bolívar. Por eso está colocado estratégicamente en ese punto, por eso está en esa esquina del centro y no exactamente en la parte céntrica. Y entonces defendía la ciudad desde ese punto de vista. Ese fuerte de San José de Buenavista, pues justamente fue elaborado y fue triunfante pues cuando fueron las guerras centroamericanas en Guatemala. Ese fuerte de San José de Buenavista pues funcionó estamos hablando de 1848 y vámonos hasta 1944, cuando surge el movimiento cívico-militar que conocemos como la Revolución de Octubre, y nuestro Centro Cultural Miguel Ángel Asturias también tiene esto, porque un día 20 de octubre de 1944 justamente toman las fuerzas revolucionarias y vencen al fuerte de San José y lo toman como a las 11 de la mañana, y ahí triunfa la Revolución de Octubre de 1944. Imagínate un hecho histórico que se da allí en el fuerte de San José de Buenavista. Digamos, desde ese ángulo tiene entonces un historial geológico, un historial histórico muy importante, y de ahí pues podemos hablar un poco de cómo surge la idea, si te parece, ya cuando surge la idea de un centro cultural. Recuerdo que posteriormente al surgir esta idea, pues pasa el tiempo, no se realiza, y me recuerdo que es el tiempo del general Idígoras Fuentes, el arquitecto de Asturias, sí, que empiezan a planificar lo que va a suceder después para desarrollar en el centro cívico un centro cultural. Correcto. Creo que el arquitecto de Asturias fallece en un accidente, sí, pero sin embargo el proyecto sigue adelante. Cuéntanos un poquito de esa parte. Aquí viene una historia, nos quedamos en el 44 y el 44 genera una revolución importante de Guatemala que se puede llamar como la modernización de Guatemala. Era salir del feudalismo virtual que había vivido Guatemala desde la colonia para entrar en la modernidad, y entonces en eso la arquitectura y el urbanismo tienen una expresión, y en los años 50 pensadores, ideólogos, políticos, en el mejor sentido de la palabra, como debe ser, como debería ser siempre, político, ¿verdad? Como la polis griega de nuevo, arquitectos, artistas, ciudadanos, pensaron que había que crear un nuevo centro cívico, un nuevo centro de la ciudad que reflejara ese momento histórico. El centro nuestro, que reflejaba el periodo colonial, el periodo de la República Federal Centroamericana y lo que es la independencia naciente del siglo XIX, es la Plaza Mayor de la Constitución, con la catedral, con su palacio y con lo que es el portal del comercio actualmente. Eso representaba el pasado, y entonces piensan, vamos a hacer un centro cívico, y piensan realizar lo que se llamó en aquella época un nuevo corazón de ciudad. Y entonces se encuentran que hay un espacio entre la ciudad histórica y la ciudad que está expandiéndose hacia el sur. Estamos hablando del Cantón Exposición Zona 4, Tivoli, Montúfar, todo lo que ahora es la zona hotelera, turística, etc. Hay un vacío en el centro, que era un parque que se llamaba Navidad, y había también un cerro, una colina que le habían dado el curioso nombre de Luna Park, que es el fuerte de San José, donde está el teatro actualmente, y entonces deciden hacer ese centro cívico desde los años 50. Y ese centro cívico tiene, como ya bien lo dije, va a reflejar las instituciones públicas, y eso es importante también para compartir con la audiencia, que se habían creado durante el proceso revolucionario. No es nada más hacer arquitectura por hacer arquitectura como se hace ahora, sino que hay un simbolismo, hay una concepción del lugar. Por eso está la Municipalidad de Guatemala allí, porque la autonomía municipal se había logrado durante la Revolución de Octubre. Por eso vamos a encontrar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque el código, ¿verdad? No es el código, perdón, sino que la reforma y la creación del Instituto de Seguridad es un aporte también del gobierno de la Revolución. La Banca Nacional, el Banco de Guatemala, el crédito hipotecario, son símbolos, y lo que crearon fueron palacios que simbolizaran eso, y estos, en ese momento, la generación que nos precedió en esa época,
pensó también que ese centro cívico debiese acompañarlo un centro cultural, y ya lo acompañaba una ciudad de los deportes, y pensaron también en crear un centro de vivienda inmediato a él que nunca se construyó. O sea, eran visionarios en el mejor sentido, eran personas que estaban con una lucidez y con una, en mi opinión, los ciudadanos en acción positiva, verdaderamente en los años 50. Sin embargo, la historia de Guatemala está llena de vaivenes y de tragedias, y entonces ocurre lo del 54, que no vamos a profundizar ahora. Lo único que llama la atención es que esta idea del centro cívico traspasó el corte histórico político de Guatemala de una manera increíble. Igual que pasó Santo Tomás de Castilla, que fue pensado en el 44, en el periodo revolucionario, y lo concluyeron en el periodo liberal de la liberación. Hay varios proyectos de ese tipo. Eran tan buenos que no podía pararlos una simple lucha ideológica. Pero qué bueno que eso sucede, ¿verdad, Álvaro? Sí, sí. Algo que suena también muy interesante y que, primero, gracias por toda esa explicación, porque verdaderamente es interesante verlo bajo esa luz, esa perspectiva. También a mí, por ejemplo, me llama la atención el hecho que un fuerte militar en algún momento, de repente hoy es un centro cultural. Sí. Estamos pasando de ser algo militar Sí. a ser un verdadero emporio de cultura. Exacto. Ahí todavía está el fuerte, pero ahora es parte de un museo. Es un entiendo. museo, sí, sí. También mucha gente conocemos o hemos visto lo del centro cultural, y todo el mundo conoce la gran sala de Efraín Recinos, pues el teatro de cámara Hugo Carrillo, pero hay otras áreas que son importantísimas ahí. Hablábamos contigo antes del programa, el teatro al aire libre, Otto Castillo, Sí. en honor de ese gran poeta Sí. verdaderamente trascendental. Sí. Pero, ¿qué más encontramos ahí o qué viene en camino? Porque yo Sí. sé que hay cosas Sí. que vienen en camino. Sí, voy a tratar de solo cerrar el periodo histórico para entrar y amarrar bien con la idea de la pregunta ¿qué más hay en el teatro? Cuando pasa el 54, en el año 61, o sea, unos pocos años después, la idea la retoma el general Miguel Idígoras Fuentes, presidente militar, en el año 61, y es donde ya tú mencionabas, donde él encarga al arquitecto Marco Vinicio Asturias el proyecto de este gran teatro, ¿verdad? Marco Vinicio Asturias sufre lamentablemente una trágica muerte, ¿verdad?, en automóvil. Se suspende el proyecto porque aquí sí entra la historia de Macondo en Guatemala, porque estamos iniciando una idea transhistórica, que es crear un centro cultural como es Miguel Ángel Asturias. Al año siguiente, en el 62, se inicia el conflicto armado. Idígoras Fuentes le dan golpe de Estado inmediatamente también. Se suspende el proyecto y es retomado después por otro gobierno militar, general Arán Osorio, y luego por el sucesor, que es Shell Lauger García, y él lo inaugura un 16 de junio de 1978. Por cierto, en relación a su toma como presidente, entiendo yo que parte de los actos se realizan ahí o algo así, ¿o no? Él lo que hace es que cierra, él ya va a concluir su periodo, entonces quiere dejar su nombre estampado y, digamos, inmortalizado en el teatro, y lo inaugura un poco antes de entregar. Ahí sí actuó como político. Toda la parte política ahí. Ahí actuó como político. Pero lo importante, que la paradoja es que mientras Guatemala seguía una vertiente de un conflicto armado que nos desangró a todos, por otro lado había una curva ascendente de la construcción del Centro Cultural Miguel Ángel. Santa Lucía, con todo el sabor de la Navidad en su mesa. El sabor que nos gusta para compartir en estas fiestas. Santa Lucía, en su mesa todo el día. Guatemala seguía una vertiente de un conflicto armado que nos desangró a todos. Por otro lado, había una curva ascendente de la construcción del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esas son cosas como para contar una historia de una Guatemala que nunca ha logrado encontrarse a sí misma, sino que ha tenido muchas como curvas y ascendentes y descendentes que van jugándose a través de la historia. A mí me llama mucho la atención, ahora que estoy ahí, qué es lo que ocurría hasta el año 78. Y en el año 78, cuando se inaugura, que por cierto, yo fui a la inauguración del Centro Cultural, fui con mis papás, y fue un momento inolvidable de mi vida estar en esa gran sala. Entonces ocurrió algo que yo le llamo ahora, a la luz del tiempo y en retrospectiva, que es el periodo de esplendor del Centro Cultural Miguel Ángel, que se llamaba solo Centro Cultural de Guatemala en esa época,
es hasta en la época de Vinicio que se le da el nombre de Miguel Ángel Asturias. Durante ese periodo tenemos el esplendor de las grandes producciones, de las grandes obras teatrales, de la ópera. El teatro era productor de sus propios montajes, ahí confluían artistas, balletistas, músicos, era el lugar del crisol. Fíjense que es importante en el 78. Y luego nos vamos al 86, o sea, simplemente 8 años después, y entonces ocurre otra paradoja que yo la valoro como importante, como es un mensaje a mi patria, el que quiero decir ahora. Me quiero salir de director, sino lo que yo veo. Cuando inauguramos nosotros nuestra flamante democracia, que todos pues, simpatizamos, todos somos parte de esa parte de la democracia, donde el arte, la cultura, debiese haber sido el gran faro que nos iluminara, el teatro empieza a declinar hasta el día que tomo cargo yo hoy. O sea, durante 30 años ha habido un abandono de parte del Estado hacia el Teatro Nacional. Prácticamente un abandono en todos sus campos, ¿verdad? Tenemos un abandono, el equipamiento técnico, en ese momento lo encontramos obsoleto, la infraestructura ya no está a la altura de las necesidades, el patrimonio construido necesita remozamientos, consolidaciones, restauraciones patrimoniales inmediatas, la actividad artística cultural del Centro Cultural, del Centro Miguel Ángel Asturias, si bien tiene una programación intensa dentro de la sala, la vida cultural no está en su plenitud, está muy agonizante, diría yo. Tenemos pues 21 personas, técnicos artísticos para hacer montajes escenográficos, mientras que un teatro de su misma categoría y su misma escala, como es el Teatro Real de Madrid, por dar un ejemplo, tienen 140 por turno. Nosotros tenemos 21 personas. Imagínate tenemos, tú, ¿verdad? Y un presupuesto muy apretado, obviamente refleja eso. El presupuesto es si yo digo que el Estado no asumió su responsabilidad con la cultura, tengo datos para decirlo, no es retórico, comparaciones para poder ver. Dije, en una noche de insomnio pensando en qué hacer cuando me dan el cargo, porque si no la pasé duro, ¿qué vamos a hacer? Entonces me puse a revisar presupuestos de otros teatros similares. Dije, no vamos a México, ni a Brasil, ni a Argentina, para que no me digan que no estoy comparando igual con igual. Comparé un teatro el Teatro Nacional de Costa Rica, una pieza de arquitectura maravillosa de postrimería del siglo XIX, no sé si lo conoces, pero es una belleza, y entonces mucho más pequeño que nuestro teatro, y su presupuesto anual ordinario, que lo vi en la hoja original porque tienen un portal de transparencia, de 43 millones de quetzales. Imagínate. Y el presupuesto ordinario anual del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, después de 38 años de existencia, es de 6.9 millones. Entonces yo dije usé la palabra, abismal. No hay comparación. Sí, Guatemala es un país que tiene un Producto Interno Bruto más alto que Costa Rica, pero Costa Rica tomó decisiones de Estado 60 años antes que nosotros, decisiones de Estado, ¿verdad? De estadistas, llamemos así. Le apostó a la cultura, le apostó al arte y le apostó al medio ambiente. Nosotros no. Por eso estamos con las situaciones de violencia, de analfabetismo, de poco desarrollo, porque la cultura juega un valor importantísimo. Entonces, 6.9 millones son 5 veces más de presupuesto. Esos son los hechos concretos. Y eso ocurrió durante los periodos democráticos. Igual que sucedió, mi querido doctor, con el abandono de las escuelas públicas y con el abandono de los hospitales públicos. La salud, bueno, la salud. Lo que tú mencionabas, digamos, en relación a Costa Rica, pues que un país hermano que ha hecho avances importantes en comparación con lo nuestro. Pero ellos, muy bien señalaste tú, que ellos invierten muchísimo en su gente, en educación, en salud. Por ejemplo, la inversión en salud que hace Costa Rica es muchísimo arriba de la nuestra. Nosotros hacemos menos del 2% de inversión en salud pública, ellos están casi que en el 6% de su Producto Interno Bruto. Y educación, pues ni decirlo, porque la educación allá
le hacen una inversión muy grande. Yo creo que esas decisiones de Estado, como tú señalas, son las que verdaderamente tenemos que analizar. Y obviamente al lado de una mejor calidad de vida, pues está la parte cultural, que es una parte fundamental del ser humano, ese derecho a realmente tener acceso a actividades culturales donde se pueda expandir lo espiritual, lo cultural, la lectura, el arte, la música. Es importantísimo que verdaderamente la gente que está dirigiendo nuestro país, pero también ustedes, los ciudadanos que estamos oyendo este programa, que están viéndolo, debemos de pensar que como país debemos de pensar en esa forma. Tenemos que dirigirnos en esa forma, porque no podemos nosotros seguir adelante sin tener esas inversiones en temas tan importantes como es nuestra cultura y la educación. ¿Para qué hago este pequeño paréntesis? Pero es que realmente tus palabras me han motivado a decir esto, porque es un sentimiento que estoy seguro compartido por muchísimos guatemaltecos. Sí, correcto, porque entonces, y yo lo interpreto desde la trinchera del Centro Cultural, desde ahí tengo un laboratorio de lo que es Guatemala, lo que me está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos con una línea declinante desde hace 30 años y es el momento en que su servidor toma cargo. Y ese cargo, yo tenía dos opciones para tomar el cargo. Seguir administrando el mal y la mediocridad, ir de 9 a 5, ir a mi casa a ver las novelas que no veo, ¿verdad? Pero por decir hacer una parodia, o trabajar por el Centro Cultural, por el Teatro Nacional, y por mi país, y es lo que es mi opción, la única que tengo. Y entonces la idea es parar esa declinación, suspender esa declinación. Tenemos un proyecto que se llama, y ascender la curva. Si logramos hacer eso, ese programa se va a llamar el Renacimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Nuestra idea es ahí emprender una nueva ruta en el campo cultural, arquitectónico, paisajístico, en el recurso humano. Pensamos que una prioridad nuestra es dignificar al recurso humano, a la gente que ha trabajado ahí, que es parte del abandono también durante tanto tiempo, y estamos en eso. Nuestras luchas se han concretado puntualmente en poder analizar esos puntos medulares y no decorativos. En ese sentido, la lucha primera fue aumentar el presupuesto del Centro Cultural, y el día de hoy puedo decir con mucha alegría, con mucho orgullo, que nos han aprobado 10 millones de quetzales más para el 2017. Ya se encuentra en el presupuesto nacional dicho presupuesto, y además 14 millones para concluir la obra póstuma, por llamarle así, que dejó el maestro Recinos a medio construir dentro del mismo Centro Cultural, que es el Instituto Nacional de la Marimba. Entonces nuestra idea es, entre muchos proyectos que creo que no nos va a dar tiempo hoy, quiero transmitir la energía. Tenemos un plan técnico, que es un plan maestro, plan de manejo, que yo como arquitecto pues es mi especialidad, para poder llevar a cabo el Renacimiento, y vamos a declarar como gran plataforma mental, llamémosle nacional, el 50 aniversario de la recepción del Premio Nobel de Literatura de Miguel Ángel Asturias. Álvaro, la verdad que esta temática que hemos tocado hoy contigo, pues nos ha generado una tremenda cantidad de material. La verdad que estamos recibiendo llamados de la audiencia que quieren que sigamos hablando el próximo domingo. Entonces yo te quiero invitar de una vez a que sigamos este programa, porque hay tanto tema tan bonito que has venido tocando que yo no puedo quedarme a la mitad de ello. Hoy nos vamos a tener que ir, Álvaro. Pero te invito de una vez a que sigamos el próximo domingo y concluyamos con toda esta información tan interesante que tanto interés está generando. Nos vamos a tener que ir hoy. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y el próximo domingo estamos con ustedes de nuevo, con el arquitecto Álvaro Vélez, director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Buenas noches.